Cuando cruzo la puerta de mi hogar en Mérida, el aire me recibe como un viejo amigo cálido, cargado del aroma a flores de bugambilia que bordean la calle, trayendo ecos de una vida que construí con mis propias manos. Esta casa es más que adobe y yeso, es el latido de décadas, turnos largos en el Hospital Juárez, noches desvelada cuadrando las cuentas bajo la luz de una lámpara, domingos en los que mi esposo y yo pintábamos las ventanas nosotros mismos, porque contratar a alguien era un lujo que no podíamos darnos. Gabriel solía bromear, diciendo que cada clavo en esta casa guardaba una historia. Y no me equivocaba. La cocina lleva el recuerdo de nuestro primer día de muertos juntos, cuando se nos quemó el mole. Pero nos reímos de todos modos. El patio trasero guarda la huella de las noches de verano escuchando el canto de los grillos, mientras planeábamos el futuro de Leonel. Cuando él era solo un niño, persiguiendo luciérnagas en el jardín. Incluso después de que Gabriel se fue, mantuve esta casa no solo para mí, sino para Leonel, para recordarle las raíces que lo criaron. Cuando Leonel se casó con Adriana el año pasado, me dije que la casa podría volver a ser un punto de reunión. Él se mudó a un departamento más cerca del centro, pero venía seguido, con su brazo alrededor de su nueva esposa y una sonrisa llena de promesas. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, me preguntó con suavidad si los padres de Adriana podrían pasar alguna vez solo a cenar. Mamá, tienen curiosidad por conocer la casa. Dudé. Los Torres fueron bastante amables en la boda, aunque noté los ojos críticos de Lorena juzgando cada arreglo floral, y Armando habló más de su partido de golf que de los votos de su hija. Pero en Yucatán, la hospitalidad no es opcional, es un deber, asentí, asegurándole que eran bienvenidos. Mientras veía a mi hijo irse ese día, el orgullo me llenó el pecho. Era un hombre hecho y derecho, contador con un trabajo estable, ahora esposo. Pero bajo ese orgullo había algo más. Una pequeña chispa de inquietud que intenté ignorar. Después de todo, ¿qué daño podría hacer una cena el domingo siguiente? El coche de los Torres entró en mi entrada. El primero de muchos momentos en que sus llantas harían crujir la grava frente a mi casa. Adriana llegó ese domingo con Leonel, trayendo un pastel de 3 leches comprado en la tienda, de esos que vienen en envase de plástico. Me dio un beso en la mejilla, todas sonrisas, y dijo que sus padres venían detrás. Retrocedí para ver a Armando y Lorena bajarse de su sedán, él ajustándose el cinturón como si acabara de cortar el césped, y ella aferrando un bolso que parecía lo bastante rígido como para sostenerse solo. Los recibí con calidez, como mi madre me enseñó, con una sonrisa que opacaba cualquier recelo. En la mesa, serví pollo al horno con romero de mi jardín, puré de papa bien cremoso y ejotes frescos que desgrané esa misma mañana. Armando comió con gusto, pero después se movió inquieto hasta que encontró mi viejo sillón en la sala. Se recostó, jugueteó con la palanca y dijo, «Le falta un poco de soporte para la espalda». Sonreí por cortesía. Aunque ese sillón había acunado a Gabriel durante años de partidos nocturnos y siestas después de la misa dominical, Lorena, mientras tanto, se quedó en la cocina. Elogió la vajilla, pero preguntó si alguna vez había considerado cambiar el ajo fresco por ajo en polvo, como si la comodidad fuera el estándar supremo. Cuando mencioné que prefería el sabor del ajo fresco, ladeó la cabeza, con los labios apretados, como si hubiera roto alguna regla tácita. Leonel sonreía a través de todo, sirviendo refresco de tamarindo. Ajeno al cambio en el ambiente, Adriana intervenía con charlas sobre su trabajo de oficina, con risas agudas, como si quisiera que todo pareciera fácil. Para cuando llegó el postre, el pastel aún frío en el centro, me encontré lavando platos sola mientras ellos charlaban en la sala. No fue del todo desagradable, pero había un leve temblor en mi interior. La sensación de que una línea se había cruzado sin permiso. Lo descarté, convenciéndome de que era solo una cena. Pero mientras secaba el último plato, miré hacia la sala y vi a Lorena quitándose los zapatos sobre mi tapete.
como si ya fuera parte de la casa. El domingo siguiente, su coche volvió, las llantas crujiendo otra vez sobre la grava, y esta vez ni siquiera tocaron la puerta. Pronto, los domingos dejaron de ser de descanso y se convirtieron en una obligación. A media mañana, escuchaba el zumbido familiar del coche de los Torres sobre la grava, seguido del portazo seco de sus puertas. Ya no tocaban. Entraban como si nada, con una excusa ligera. Estábamos por el rumbo, como si eso justificara tratar mi casa como una fonda en el camino. Lorena se instalaba en la barra de la cocina, observándome picar verduras con el aire tranquilo de una supervisora. Hacía comentarios casuales sobre el sazón, los utensilios, hasta la forma en que doblaba las toallas junto al horno. Armando se apoderaba del sillón otra vez, control remoto en mano, cambiando a deportes con el volumen tan alto que ahogaba cualquier pensamiento. Cuando sugerí bajarlo, se tocó la oreja y murmuró que necesitaba escuchar bien al comentarista. Después de la comida, subían al cuarto de huéspedes, diciendo que el sofá era demasiado duro para la espalda de Armando. Ese cuarto lo había despejado para practicar yoga suave, con manojos de eucalipto junto a la ventana y un tapete enrollado en la esquina. Ahora, el tapete estaba arrumbado en el closet y la cama tenía la marca de las siestas de Armando. Lorena lo llamó más práctico así, como si la conveniencia valiera más que la cortesía. Intenté insinuar la invasión, sugiriendo que tal vez un fin de semana Leonel y Adriana quisieran estar solos. Leonel solo se encogió de hombros, rascando el plato con el tenedor. «Es temporal, mamá. No hagas drama». Sus palabras tenían el mismo tono que usaba de niño cuando pensaba que me preocupaba de más. Así que sonreí, una sonrisa fina y practicada, aunque por dentro se sentía frágil. Cada fin de semana se fundía con el siguiente, su presencia tallando un espacio que antes era mío. Para el tercer mes, me encontré parada en el pasillo frente al cuarto de huéspedes, mirando las pantuflas de Armando alineadas junto a la puerta, preguntándome cuándo exactamente mi hogar había dejado de sentirse mío. Un viernes por la tarde, encontré a Leonel solo en la cocina, sirviéndose un vaso de horchata antes de que llegara Adriana. Aproveché el momento para hablar claro. «Leonel», dije, manteniendo un tono ligero pero firme, «quizá este fin de semana podríamos estar solo nosotros, sin visitas. Me vendría bien un poco de calma en la casa». Me miró como si hubiera propuesto algo descabellado. Luego se rió, sacudiendo la cabeza. «Mamá, estás exagerando. Son buena onda. Solo es una visita o dos. ¿Por qué te molesta? ¿Una visita o dos?» Apoyé las manos en la barra, buscando apoyo. «No ha sido una o dos, Leonel. Han sido casi todos los fines de semana desde que te casaste». Se encogió de hombros, despreocupado, y dejó su vaso a medio tomar, como si la conversación no valiera la pena terminarla. Al día siguiente, mientras doblaba sábanas, probé otro enfoque. Estaba pensando, dije con naturalidad, en invitar a mi hermana Carmen de Cancún. Hace años que no ve la casa, solo por una noche, tal vez dos. La cara de Leonel se tensó. «Carmen, mamá, ¿sabes cómo es? Pregunta demasiado». Papá siempre decía que podía convertir una cena en un interrogatorio, y su esposo no para de hablar de política. No puedo relajarme con ellos. Dejé la sábana doblada lentamente. «¿Entonces puedes relajarte con los Torres cada fin de semana? Pero no con tu propia familia por una noche». Se movió incómodo, pero no respondió. El silencio dijo suficiente. Su lealtad estaba con Adriana y sus padres, mi comodidad, mi paz. Eran cosas que podía desechar sin pensarlo. Esa noche, mientras los Torres se instalaban otra vez, Armando estirándose en el sillón y Lorena rondando por mi cocina, Leonel se sentó en el sofá con Adriana, riendo por alguna anécdota como si todo estuviera en orden. Removí el guiso en la estufa, mis manos moviéndose por inercia mientras mi mente repetía sus palabras. La verdad me aplastaba, pesada como el calor del verano afuera en mi propia casa. Me habían ganado por mayoría,
Y para el fin de semana siguiente, la prueba estaba esperándome en forma de 2 maletas grandes junto a la puerta principal. Era sábado por la tarde, cuando llegué a la entrada, con las bolsas del mandado todavía traqueteando en el asiento trasero. La puerta principal estaba entreabierta, y el sonido de voces flotaba hacia afuera. Entré y casi tropecé con 2 maletas grandes en el recibidor, plantadas como estacas en el suelo. Lorena apareció desde el pasillo, sonriendo como si nada fuera inusual. «Espero no te moleste, Teresa. Pensamos quedarnos unos días. La espalda de Armando anda mal otra vez, y es más fácil no andar yendo y viniendo». Me quedé allí, con las llaves aún en la mano. «Unos días hasta el miércoles», respondió con ligereza, ya dando la vuelta hacia la cocina. Leonel dijo que no había problema. Cuando encontré a mi hijo, estaba recargado en la barra, desplazándose en su celular. «No es para tanto, mamá», dijo sin levantar la vista. «Solo un par de noches. Ya sabes cómo son». Quise recordarle que esta era mi casa, no de ellos, pero las palabras se me atoraron. En cambio, llevé mis bolsas a la cocina y comencé a desempacar, moviéndome alrededor de Lorena, que se posó en un taburete como si fuera la dueña del lugar. Más tarde, subí al cuarto de huéspedes. La cama ya estaba deshecha, las sábanas arrugadas como si alguien hubiera tomado una siesta. La bata de seda de Lorena colgaba sobre la silla que usaba para escribir mi diario, su tela pálida atrapando la luz de la tarde. Las pantuflas de Armando estaban alineadas junto a la puerta. Los manojos de eucalipto que había colgado para la calma ahora olían levemente a crema mentolada y loción de afeitar. Me quedé en el umbral, con el pecho apretado. Ese cuarto había sido mío. De una manera simbólica, el único rincón de la casa que guardaba para mí. Ahora no tenía rastro de mí. En la cena, Lorena preguntó si no me importaría cambiar de detergente porque el de lavanda le causaba comezón a Armando. Armando añadió que la presión del agua en la regadera de arriba era dura para sus hombros. Sonreí apenas, prometiendo anotarlo en mi lista, al otro lado de la mesa. Leonel comía sin levantar la vista, como si nada hubiera cambiado. Esa noche, acostada sin dormir, escuché sus pasos resonando por el pasillo, cada crujido del piso recordándome que ya no estaba sola en mi propio hogar. Esa noche me quedé acostada boca arriba, mirando el ventilador girar lentamente sobre mí. Desde el pasillo llegaba el ritmo constante de pasos, el arrastre pesado de Armando, el andar más ligero de Lorena, moviéndose como si esta fuera su casa. Una puerta chirrió al cerrarse, seguida del murmullo del agua en el baño de arriba. Cada sonido se clavaba en mi pecho como un peso. Cerré los ojos, pero en lugar de sueño, vinieron los recuerdos. Noches en el hospital trabajando turnos dobles, con los pies ampollados tras 16 horas de pie, pero aún caminando la milla extra para ahorrar para esta casa. Los años en que Gabriel y yo ajustábamos el cinturón, comiendo frijoles con arroz para que a Leonel no le faltara nada. Cómo medíamos cada mejora, un cheque para las persianas, otro para la plomería, hasta que esta casa se convirtió en más que 4 paredes. Cada clavo, cada ladrillo me había costado algo, y ahora aquí estaba, desvelada mientras extraños decidían qué detergente debía comprar y cómo debía correr el agua en mis tuberías. Mi silencio había sido confundido con permiso. Tomé mi celular del buró, con la mano temblando. Por un largo momento dudé, el orgullo urgiéndome a callar, pero el orgullo ya me había mantenido quieta demasiado tiempo. Busqué el número de Carmen Díaz, mi amiga más antigua, antes directora de una escuela, ahora jubilada a las afueras de la ciudad. Sin pensarlo mucho, escribí: «¿Todavía tienes ese cuarto de huéspedes?». La respuesta llegó casi de inmediato, siempre. Dejé el celular, la luz de la pantalla desvaneciéndose en la oscuridad. Alivio y miedo se enredaron en mí, pero bajo ambos había claridad. Si seguía callada, me perdería por completo en esta casa que construí. Los pasos en el pasillo se desvanecieron.
Luego cesaron por completo. El ventilador zumbaba. Me giré de lado, respirando estable por primera vez en toda la semana, sabiendo que mañana tendría que decidir qué hacer con la verdad que acababa de admitir. A la mañana siguiente, me moví sigilosamente por la cocina, preparando café como si nada hubiera cambiado. Lorena entró usando mi bata, preguntando si tenía té de manzanilla que no fuera tan floral. Le di lo que quería, con una sonrisa fina, y volví a la estufa. Pero por dentro, una nueva firmeza había echado raíz. Esa noche, me senté con Leonel en la mesa, esperando a que levantara la vista de su celular. Tu prima en Chetumal se cayó, dije, manteniendo el tono calmado. Necesitará ayuda por un tiempo. Manejaré para allá mañana. Me quedaré unos días, asintió distraído, todavía desplazándose. Maneja con cuidado, mamá. Sin preguntas, sin preocupación por cuánto tiempo estaría fuera, aceptó mi ausencia tan fácilmente como había aceptado la presencia de los Torres. Subí a mi cuarto y doblé algo de ropa en una maleta pequeña. En el tocador, dejé un sobre, adentro, con mi letra. Escribí, si necesitas espacio. Ahora lo tienes. Lo dejé donde sabía que Leonel lo encontraría, sencillo y sin adornos. A la mañana siguiente, Carmen llegó en su viejo sedán, con una leve sonrisa de aliento. ¿Traes todo?, preguntó. Saqué mi maleta, cerrando la puerta detrás de mí sin mirar atrás. En su casa, a las afueras, nos sentamos con café en su mesa de cocina, el sol cruzando la habitación en rayas cálidas. Escuchó sin interrumpir mientras le contaba lo que había pasado, asintiendo lentamente. Luego se inclinó y dijo, si estás lista para actuar. Conozco una compañía de mudanzas que me debe un favor. No había enojo en mi pecho, solo claridad. Acepté, y juntas comenzamos a hacer llamadas, sin dramas, sin escenas, solo un plan tranquilo desplegándose, paso a paso. Para el fin de semana, los de la mudanza estaban programados, las cajas serían etiquetadas, los arreglos se harían. La casa revelaría a su manera a quién pertenecía realmente. Una semana después, el rugido de un motor diésel resonó en mi calle y observé desde la ventana de Carmen mientras una gran camioneta blanca de mudanza se detenía frente a mi casa. 2 hombres con uniforme bajaron, portando portapapeles, y comenzaron a descargar cajas marcadas con letras negras grandes Torres. Lorena abrió la puerta antes de que tocaran. Su voz aguda con confusión. Disculpen, ¿qué es esto? Uno de los mudanceros levantó el papeleo. Orden de entrega para la residencia Torres. Esta dirección. Armando dio un paso adelante, tartamudeando. No puede ser. No pedimos nada. El mudancero giró el portapapeles, señalando la línea con sus nombres escritos claramente. Aquí dice que sí, sin dudar. Entraron un colchón, una cómoda y una pila de cajas de cocina etiquetadas. Desde la acera de enfrente, casi podía escuchar el jadeo de Lorena mientras movían los muebles del cuarto de huéspedes. Su bata arrojada sobre una silla, como si ya no importara. Armando seguía insistiendo en que había un error, pero sus protestas sonaban más débiles cada vez que otro mueble cruzaba el umbral. Para cuando Leonel llegó a la entrada, los mudanceros ya estaban colocando un sillón en la sala. Se quedó helado, con las llaves colgando de su mano, el rostro pálido. ¿Qué demonios pasa aquí?, exigió. Lorena se volvió hacia él, con un destello de alivio en el rostro. Leonel, diles, esto no es nuestro. Pero el mudancero solo le entregó el manifiesto. Lo escaneó. Sus ojos saltando sobre las letras grandes con los nombres de sus suegros y su nueva residencia estampada claramente arriba. Miró las cajas apiladas contra las paredes. Luego, al espacio vacío donde antes colgaban mis manojos de eucalipto. El sobre que dejé en el tocador seguía en el buró, sin abrir hasta ahora. Lo rasgó, leyendo mi breve línea, y por primera vez, el silencio cayó pesado sobre la casa. En pocos días, el silencio dio paso a la tensión.
y Leonel descubrió lo que significaba vivir con los Torres sin mí. Leonel se dijo que podía manejarlo, que mi ausencia no era más que una molestia. Al principio, intentó ser buen anfitrión, recibiendo a los Torres con una sonrisa, pidiendo comida para llevar para mantener a todos contentos, pero en semanas, las grietas comenzaron a aparecer. Armando se esparció por la casa como huracán, zapatos dejados en la entrada, chamarras colgadas en los respaldos de las sillas, vasos con refresco a medio tomar abandonados en la mesa de centro. El sillón se convirtió en su trono, la televisión en su reino, con el volumen tan alto que los vecinos debían escuchar cada jugada de cada partido. Lorena, que alguna vez criticó mi sazón, se negaba a levantar un dedo en la cocina. No quiero meterme con el sistema de Teresa, decía. Aunque yo ya no estaba, dejaba platos amontonados en el fregadero, ropa sin doblar apilada en esquinas. Cuando Leonel pedía ayuda, ella sonreía tensa y decía que no sabía dónde iba cada cosa. Las cuentas se acumularon después, los gastos del mandado subieron, el uso del agua se duplicó, y la luz corría toda la noche con Armando quedándose dormido frente a la pantalla. Los mensajes de Leonel comenzaron a llegar a mi celular. ¿Dónde guardas las bolsas de la aspiradora? ¿Cómo haces el pollo asado otra vez? La lavadora huele raro. ¿Qué hago? Los leía. Luego dejaba el celular sin responder. Los días se alargaron en semanas. El tono de Leonel pasó de confiado a desesperado. Se quejaba de cansancio, de sentirse como extraño en su propia casa, de no poder respirar sin que alguien le exigiera algo. Cada palabra cargaba la misma asfixia que yo había vivido, solo que ahora era su carga. Y mientras él lidiaba con el peso de sus decisiones, yo me sentaba con Carmen, planeando en silencio el paso final para reclamar lo que era mío. La casita que encontré cerca del Paseo de Montejo era pequeña, pero perfecta. Sus paredes de ladrillo no guardaban más memorias que las mías, y eso se sentía como libertad. Planté geranios en macetas de barro junto a las ventanas. Veía las barcazas moverse por el río, y dejaba que el sonido de las gaviotas reemplazara el zumbido interminable de una televisión demasiado alta. Carmen venía seguido. Nos sentábamos en la mesa de la cocina con té, el vapor enroscándose entre nosotras mientras hablábamos de cosas simples, libros, viejos colegas, el ritmo de días que no le pertenecían a nadie más. El silencio no estaba vacío, era reparador, como respirar aire tras estar sumergida. Por vecinos supe que Leonel había puesto la casa en venta. La vendió por menos de lo que valía. El lugar desgastado y opaco por meses de descuido. Una nota en línea mencionaba reparaciones menores necesarias. Aunque las fotos decían la verdad, cuartos desordenados, un sillón manchado, ropa desparramada sobre camas que alguna vez estuvieron bien tendidas. Ya no era el hogar que construí. Al principio, pensé que la pérdida me dolería, pero no fue así. La casa había perdido lo que la hacía sagrada mucho antes de la venta. Lo que quedó fue mi entendimiento que las paredes y los muebles pueden ser tomados, pero los límites, una vez puestos, son más fuertes que cualquier escritura. Por las tardes, caminaba por el sendero junto al río, el aire cargado de sal y jazmín, sin sentir deseo de mirar atrás. Le había dado a Leonel todas las oportunidades para verme, para escucharme, y él eligió otra cosa. Mi papel ahora no era pelear por espacio, sino vivir en el que había reclamado, y mientras cerraba la puerta cada noche, con una sola llave en la mano, sabía que finalmente me pertenecía a mí misma,